Estimados estudiantes, bienvenidos a este tutorial inicial para el desarrollo del taller práctico en la asignatura de evaluación nutricional en el ciclo vital, en donde vamos a abordar distintos componentes necesarios para el abordaje integral de todas las habilidades que han desarrollado durante el semestre. En esta oportunidad me presento, mi nombre es Camilo Aburto, nutricionista y docente de la Escuela de Nutrición y Dietética, y en esta oportunidad me acompaña Franco Muñoz y también tenemos que mencionar a nuestro querido compañero Bastián Escudero, también estudiante de Nutrición y Dietética, que en este momento no nos pudo acompañar, pero que claramente es motor de este software. Franco, ¿cómo está? Muy bien, profesor, ¿cómo está? ¿Bien? Excelente. Perfecto. Bueno, me presento, soy Franco Muñoz, alumno de cuarto año de la malla antigua de la carrera de Nutrición y Dietética. En esta ocasión vengo a acompañar al profe Camilo para hacerle muestra de todas las aplicaciones que tiene este software y que espero que sea de la mayor utilización y conveniencia en su formación como profesionales. La verdad es que este trabajo lo hemos llevado a cabo desde hace 2 años con Bastián y con el profesor Camilo, y en esta ocasión les vamos a mostrar una pequeña pincelada de lo que se viene, chiquillos, en su formación y que realmente les va a servir toda su vida. Eso es correcto, estimado. Así que desde el punto de vista metodológico, lo que nosotros vamos a hacer en la actividad de mañana es que vamos a generar grupos por cada uno de las secciones de la asignatura y posteriormente les vamos a entregar un link de un documento que va a estar en blanco y ustedes finalmente van a tener que construir con la ayuda de este tutorial y con la ayuda claramente de lo que nosotros vamos a abordar cuando pasemos por sección de cada asignatura. ¿Ya? Así que esas van a ser las instrucciones. Esta es una actividad con nota, es una actividad que debiese entregarse una semana posterior a la finalización de cada uno de los talleres de este módulo práctico de la asignatura. ¿Ya? Entonces lo que vamos a realizar junto a Franco, que me va a estar acompañando el día de mañana, es que les tenemos preparado un interesante caso clínico con muchas particularidades en donde vamos a abordar distintos componentes de la anamnesis clínica, social, alimentaria, una encuesta de 24 horas, antropometría y claramente que algunas otras sorpresitas también. Franco, cuénteme, ¿qué considera importante el desarrollo de este tipo de herramientas para la formación profesional? Pero por supuesto, básicamente porque disminuye el tiempo de evaluación que tenemos con los pacientes, ya que muchas veces las consultas no disponemos más allá de 15 minutos, o en la versión privada también, que disponemos máximo unos 45 minutos. Entonces, lo importante de esta situación es que nosotros tenemos que ser lo más creativo posible en poder disminuir esos tiempos de atención y que finalmente contribuya básicamente a la educación del paciente y a la correcta evaluación, disminuyendo un poco los sesgos y los errores que pueden producirse dentro de esta evaluación, ya que como nutricionistas siempre estamos expuestos o siempre vamos a utilizar metodologías, fórmulas, distintos tipos de desarrollo en cuanto a la metodología de evaluación de pacientes. Entonces lo importante de esto es que esta herramienta o estas técnicas de evaluación les permita hacer el trabajo un poco más sencillo, pero no dejando de lado un poco el esfuerzo detrás de cada profesional, que finalmente la idea es crear una herramienta propia. Así que eh, lo importante de estos chiquillos es que logren entender lo más básico de esto, porque de lo básico ya pueden crear las cosas más grandes, que son automatizar muchas cosas que pueden ver durante el proceso, de todas las áreas de nutrición. Exacto, sí, eso es lo importante, ir automatizando ciertas cosas. Bueno, como les comentaba Franco, tenemos un interesante caso clínico con una información general, con algunos datos clínicos también en cuanto a algunos antecedentes generales y personales del paciente, también sobre la ingesta de algún tipo de fármacos. Tenemos también una encuesta de 24 horas con algunas porciones de intercambio que ustedes deberían calcular y claramente también algunos horarios de alimentación, una información sobre la encuesta de tendencia de consumo, otras sobre exámenes bioquímicos y antropometría y algunas preferencias de consumo también. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deberán hacer? Deberán ir traspasando información a esta ficha clínica. Este es el documento ya resuelto, en donde claramente que no vamos a mostrar muchas de las cosas, pero es súper importante de que vayan dándose cuenta de que vamos a tener algunas actividades que ustedes van a tener que realizar y que van a tener ciertas fórmulas desde el punto de vista informático. Por ejemplo, acá tenemos una fecha de consulta, que tenemos una fórmula también, tenemos también para el cálculo de edad o la clasificación etaria, también vamos a enseñarles cómo realizar esa manera de estimar finalmente o de proyectar la edad.
Si se fijan, ya tenemos mucha información en cuanto a la polifarmacia o la recomendación por actividad física o también para los exámenes bioquímicos. Y aquí también le quiero dar el pase nuevamente a Franco porque podemos también ir automatizando algunos datos y nos va a dar la información automáticamente. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo aquí, Franco, triglicéridos de 140, por ejemplo? Por ejemplo, acá en la plataforma nosotros en lo que trabajamos con Bastián en este tiempo es automatizar todo el proceso de clasificación de los parámetros bioquímicos. Por ejemplo, nosotros vemos que en distintos pacientes, ya sea adulto o pediátrico, estos rangos de valores van cambiando. Entonces, la idea de que esta plataforma, nosotros podemos calcular la edad del paciente, clasificar al paciente y finalmente que esto se vea reflejado en los parámetros continuos de estos pacientes. Por ejemplo, en triglicéridos, si yo cambio el valor a 140, se van a dar cuenta de que la plataforma va a cambiar la clasificación y por ende me va a arrojar de un valor de triglicéridos altos a un valor normal. Lo mismo pasa con la continuación del resto de los parámetros bioquímicos, por ejemplo, el colesterol está en 160. Si yo lo aumento, por ejemplo, pongámosle 200 miligramos por decilitro, ya me va a clasificar como colesterol alto y no tuve que hacer nada, más que nada solamente ingresar los valores. Lo mismo pasa con el resto de las cosas que nosotros vemos en nutrición, sí, que se pueden automatizar, pero siempre y cuando nosotros tengamos ese manejo de la información y seamos nosotros los que construyamos esta plataforma. Exacto. Aquí ahora voy a abrir el taller de alumnos porque si no vamos a mostrar información muy confidencial en cuanto a los resultados. Lo que ustedes deberán hacer básicamente es trabajar con este taller de alumnos que nosotros les vamos a compartir en el mismo instante donde ustedes tengan la actividad de taller. Y si se fijan acá donde dice consulta, vamos a esperar a que se carguen, tienen la información completamente en blanco. Lo que nosotros vamos a evaluar finalmente van a ser todos estos cuadritos amarillos que tienen una fórmula detrás, que tienen una fórmula en donde vamos a incorporar la información que se encuentra en el caso clínico al traspasarla acá. Y aquí es donde también Franco yo diría que ha hecho una de las cosas que yo no había visto nunca ni en ningún ingeniero informático, de realizar una clasificación también por los percentiles. Nosotros trabajamos esa fórmula, sin embargo aquí lo que vamos a solicitarle a los estudiantes es que a mano o por el libro puedan calcular cuál es el AMB, buscar la clasificación y buscar el percentil, ¿ya? Todavía no vamos a liberar esa fórmula magistral, ¿cierto, Franco? Exacto, porque primero que todo tenemos que partir por los cimientos. Primero tenemos que meter lo básico del manejo de las plataformas de Excel o alguna otra herramienta, y posterior a eso, a medida que vayan avanzando, les vamos a ir enseñando con el profesor Camilo, con Bastián, cómo construir finalmente y cómo automatizar las grandes fórmulas o las grandes tablas con las que nosotros clasificamos los pacientes. En este caso, con Bastián trabajamos por 2 años, bueno, nos demoramos alrededor de 2 meses en poder automatizar frisanchos, por ejemplo, las tablas de clasificación de percentiles y compartimientos corporales. No lo automatizamos y ahora prácticamente solamente teniendo la cantidad de los pliegues y circunferencia braquial podemos clasificar al paciente independiente de lo que nosotros escribamos. Así que eso va a depender de cómo vayan comprendiendo un poco las nociones básicas de Excel. Exactamente. Bueno, aquí tenemos alguna información de la anamnesia alimentaria en cuanto a alergias, rechazos, preferencias, encuestas de tendencia de consumo. Y aquí viene lo interesante, porque ustedes lo que deberán hacer es que con este ejemplo de desayuno deberán determinar cuántas porciones de intercambio es. Y en base a eso, nosotros ya le tenemos preparado una fórmula interesante. Entonces, vamos a darle el primer caso. Son 300 cc de leche semidescremada. Por lo tanto, debiese ser un lácteo medio en grasa, pero no sería una porción, porque una porción son 200, entonces sería 1,5 porciones. Y si yo pongo 1,5 porciones, automáticamente la plataforma me debiese ya entregar la información de las calorías, proteínas, carbohidratos y lípidos, lo cual lo hace ser algo muy interesante para la consulta nutricional. Esto yo creo que fue una de las primeras cosas que le enseñé a ustedes en la antigua asignatura de informática aplicada a la nutrición y muchos estudiantes hicieron así, ¡wow! ¿Se acuerda? Completamente. Y acá es donde, en este aspecto, también se van a ir dando cuenta que muchas veces estas referencias van a ir cambiando. Últimamente nosotros nos manejamos con la tabla de composición química 2018, lo cual ustedes pueden encontrar ya en algunas plataformas que ya se usa esta referencia. O al igual que la tabla de porción de intercambio que salió el año pasado de la Universidad del Desarrollo, también es otra referencia que nosotros podemos integrar acá al manejo de plataformas Excel. Exacto.
lo interesante de esto es que nos facilita una cantidad enorme el trabajo como nutricionista al realizar evaluaciones y finalmente realizar cálculo de requerimientos de los pacientes. Exacto. Entonces aquí lo interesante es que van a tener que calcular, por ejemplo, distintas porciones y automáticamente te va a salir cuál es el aporte por porción, o por 2, o por 3, o por 4. ¿Qué es lo que deberán hacer ustedes básicamente en esto? Identificar las porciones de intercambio de los tiempos de comida como desayuno, almuerzo, once y cena y colación, y finalmente hacer una suma de todo el aporte calórico de ese tiempo de comida. Entonces aquí hay harto de trabajar con el libro de porciones de intercambio, con el más antiguo. Y obviamente sacar el aporte calórico total de ese día en relación a la encuesta de 24 horas. Aquí Franco también en este Excel mucho más automatizado tenía una serie de distintas posibilidades de cálculo de calorías, pero nos vamos a quedar solamente con FAOMS 2004. 2004, exacto. En la anterior versión nosotros podíamos calcular mediante Harris-Bennick, FAOMS o método factorial, pero acá como criterio nosotros preferimos dejar la FAOMS 2004 como evaluación para paciente ambulatorio. ¿Ya? Acá en la plataforma básicamente ustedes tienen que calcular y estipular la fórmula de tasa metabólica basal y después solamente agregar el tipo de factor de actividad que le quieren dar al paciente. Como ahí aparece en la imagen, ahí está la fórmula de tasa metabólica basal para que solamente la vayan completando en la celda. Y los criterios para factor de actividad física, recordar que 1.5 es para paciente que tiene una actividad física moderada, 1.3 para paciente sedentario y 1.7 para paciente con una actividad muy elevada o intensa. Y factor de agresión va a depender más que nada de las condiciones que lleve al paciente a aumentar su ingesta o tasa o metabolismo prácticamente. Lo que finalmente nos va a dar el gasto calórico total de este paciente. Y después de eso nosotros podemos ir distribuyendo la molécula calórica en base a lo que nosotros consideremos como criterio para poder evaluar a este paciente, ya sea el porcentaje de proteína aumentarlo o disminuir los carbohidratos. Sí. Para este caso clínico nosotros ya le entregamos la distribución de la molécula calórica con estos porcentajes. ¿Ya? Y las últimas dos cosas que deberán hacer es determinar cuál es el aporte calórico por el que nosotros les vamos a recomendar en base al cálculo del gasto energético total y en base a los distintos porcentajes que existen por la distribución del tiempo de comida. Así nosotros le podemos enseñar al paciente, mira, de las 2.000 calorías que tú requieres consumir durante el día, tienes que distribuirla en un 25% en el desayuno. Así nosotros podemos seleccionar de ese 25%, las 2.000 calorías, qué porciones pueden incluirse en el desayuno y así hacer una muy buena educación alimentaria y que el paciente pueda escoger también distintas porciones de alimento y finalmente llevarlo a la práctica con alimentos dentro de esas mismas porciones. Y ahí se genera el ciclo completo de la educación alimentaria. Y finalmente esta última actividad en relación a la ingesta, lo que deben hacer básicamente aquí es copiar la información que se encuentra, para eso tienen que poner es igual, por ejemplo, y nos vamos a copiar la información que se encuentra acá, de esta manera. Entonces supongamos que en su encuesta de 24 horas determinaron 2.359 calorías. Si yo pongo esa información es igual, me va a copiar la información anterior vista en la encuesta de 24 horas. Y para sacar el requerimiento, obviamente que tienen que copiar la información del requerimiento que obtienen del gasto energético total, la información de las macronutrientes y sacar un porcentaje de adecuación. Y dentro de ese porcentaje de adecuación les va a entregar información muy relevante de cómo abordar. ¿Ya? Así que eso por nuestra parte. Vamos también a mostrarle, Franco, que tenemos también un documento de base de datos que vamos a trabajar también en la clase de mañana, en donde tenemos aquí todo automatizado en cuanto a las bases de datos de IMC, exámenes bioquímicos, HDL y también cálculo de porcentajes de adecuación para los distintos tiempos de comida o macronutrientes. Un valor muy interesante que aquí se le ocurrió a Franco de incorporar de actividad física para considerar en cuanto a los minutos, cuál es la recomendación. Así que eso también es bastante relevante, Franco. Y por último también un pequeño formulario de algunas fórmulas que vamos a trabajar de manera bien interesante en la próxima clase, específicamente de fecha de consulta, de edad, de polifarmacia, de las recomendaciones, de los exámenes bioquímicos y de los compartimentos también. ¿Ya? Así que les tenemos preparado un interesante taller, espero que por favor lo puedan abordar de la manera que nosotros esperamos. Están muy atentos a todas las instrucciones que vamos a dar mañana, porque esta actividad es evaluada. Y aquí hicimos una actividad muy interesante,
para la revisión. Si se fijan acá, tienen 0 punto acá y otro 0 punto acá, ya el total de puntaje baja y la nota también baja. Así que tienen que estar atentos en cuanto a el cumplimiento de la actividad. Entonces, palabras al cierre, Franco, ¿alguna recomendación que le gustaría hacer? La verdad, chiquillos, sáquenle provecho. Lo primero que todo es que el uso de estas plataformas es netamente creatividad. Si ustedes, por ejemplo, encuentran que hay algún proceso dentro de la formación como nutricionistas que les gustaría ver un poco más facilitado su trabajo, por ejemplo, calcular el tema de las calorías, el tema de los compartimientos reserva energética, todo eso ustedes lo pueden hacer. Todo lo importante es que acá en este taller logren también sacar ideas, sacar cosas que a ustedes les gustaría que les complementaran su formación como nutricionista, que básicamente les dé un plus único, porque esto básicamente lo construye cada uno y cada uno le construye a modo que más les facilite el trabajo prácticamente. Entonces lo importante de esto, chiquillos, es que le saquen el provecho, que lo aprovechen esta herramienta, esta instancia, porque la verdad, este tipo de metodología de aprendizaje no se da en todas las universidades y básicamente el profesor Camilo ha sido el pionero en que ha otorgado esta oportunidad de aprender prácticamente informática aplicada a la nutrición. Así que, como finalmente dar las gracias al profesor Camilo por esta oportunidad, me hubiese gustado que estuviese Bastián también con nosotros, que Bastián es un pilar fundamental en el equipo. Así que estamos bien abiertos completamente a dudas y consultas y les deseamos un buen cierre de semestre también, chiquillos. Exactamente. Así que nos estaríamos viendo ya mañana en las 3 secciones que tenemos como actividad. Les vamos a compartir este video, les vamos a también compartir este caso clínico del taller para que puedan familiarizarse antes del inicio de la actividad del día de mañana. Así que nos vemos mañana con un buen café o un buen té, bien Con un abrigados buen porque va a café. ser un día de frío y con los ojos bien abiertos para aprender todo lo relacionado con la informática aplicada a la nutrición. Exacto. Nos vemos. Nos vemos.